¿Te acuerdas de cuando se hundió FTX? Shocked by what happened this month. We messed up big. Claro que sí, es una cicatriz que nunca desaparecerá. Ahora bien, puede que también recuerdes que el banco Silvergate fue acusado de conspirar con FTX en sus turbios negocios. Pues bien, tal vez Silvergate no tuviera realmente la culpa. Parece una locura, ¿verdad? Pues quizás no. Según la opinión de una figura muy respetada y bien situada en la industria de las criptomonedas, puede que no conozcamos toda la historia. Así pues, síguenos mientras analizamos en profundidad este artículo y te contamos por qué las cosas no son lo que parecen. Vayamos al grano. La fuente del vídeo de hoy es un artículo titulado "Dentro del complot del gobierno de Biden para destruir al Silvergate y hundir las criptomonedas para siempre". Para que quede claro, este vídeo no tiene carácter partidista, es simplemente un resumen directo de los hechos. Te dejamos un enlace al artículo completo en la descripción y te recomendamos que lo consultes. No obstante, te resumiremos las partes más jugosas en este vídeo. El artículo ha sido escrito por Nick Carter y si el nombre te suena familiar, es porque, además de ser socio de Castle Island Venture, copresenta el excelente podcast On the Brink y en general es un firme defensor del... Nick también acuñó el término Operación Choke Point 2.0. Para quienes no estén familiarizados, se trata de una operación encubierta de los reguladores de los Estados Unidos para restringir el acceso de las empresas del sector de las criptomonedas a los servicios bancarios, ahogándolas, de hecho, para que no reciban financiación. Puedes encontrar más información sobre la Operación Choke Point 2.0 en la descripción. Y por cierto, la razón por la que hablamos de Choke Point 2.0 es porque la Operación Choke Point original fue llevada a cabo por el gobierno de Obama y se dirigió a otros sectores, como las armas de fuego y el juego, con el objetivo de asfixiar igualmente su acceso a la banca. La actual administración lo resucitó y reutilizó para perseguir al sector de las criptomonedas. En cualquier caso, el artículo comienza con una introducción al Silvergate, que en su día fue un importante banco para este sector. La popularidad del Silvergate estalló cuando introdujo la red de intercambio Silvergate o SEN, un elemento crucial de la infraestructura que permitía a sus clientes realizar liquidaciones 24/7 en lugar de limitarse al horario bancario normal. En su punto álgido, casi todas las grandes empresas del sector operaban con el Silvergate. A finales de 2021, estas empresas tenían más de 11.000 millones de dólares en depósitos, el 82% del total del banco. Es una estadística increíble. Por desgracia, no todos los clientes del Silvergate eran tan increíbles. En 2017, incorporó a Alameda Research, dirigida por el actual compañero de celda de Didi, Sam Bankman-Fried. Cuando SBF creó FTX en 2018, Silvergate también les prestó sus servicios. Y durante un tiempo la situación fue bastante buena. Avancemos rápidamente hasta mayo de 2022. Por aquel entonces, la situación ya no pintaba tan bien. El hundimiento de la moneda estable UST sumió al mercado en el caos. Poco después, las plataformas de préstamos de criptomonedas Voyager, Celsius y BlockFi se hundieron, seguidas de la empresa de trading 3AC, gracias a lo que Nick llama apuestas largas notablemente estúpidas en Terra Luna. Pero el último clavo en el ataúd del Silvergate llegó cuando el imperio de FTX y SBF se vino abajo en noviembre. Mientras esto ocurría, las empresas que utilizaban el Silvergate entraron en pánico y muchas retiraron sus fondos rápidamente. Además, los propios activos del Silvergate se devaluaron. El motivo es que había invertido principalmente en bonos y valores del tesoro emitidos por el gobierno, que normalmente se consideran de muy bajo riesgo. No obstante, la Reserva Federal empezó a subir los tipos de interés por esas fechas, lo que obligó al Silvergate a vender activos con pérdidas para poder hacer frente a las retiradas. En consecuencia, el Silvergate cerró 2022 con una pérdida neta de casi 1.000 millones de dólares. En la actualidad ya no existe. No obstante, sigue siendo objeto de escrutinio por sus vínculos con FTX. La gente se preguntaba cómo el banco no se había dado cuenta de la turbia actividad de SBF.
Estas preguntas llamaron rápidamente la atención de Elizabeth Warren, posiblemente la política más anticriptomonedas del mundo. Warren escribió 2 airadas cartas a Alan Lane, CEO del Silvergate, acusando al banco de responsabilidad penal por su relación con FTX. Esto llamó la atención de la Reserva Federal, la FDIC, Corporación Federal de Seguros de Depósitos, y la OCC, Oficina del Contralor de Divisas. Lo sabemos, ahí están todos. En cualquier caso, emitieron una declaración conjunta advirtiendo a los bancos de los riesgos de prestar servicios a las empresas del sector de las criptomonedas. Solo 2 días después, el Silvergate redujo su tamaño y los reguladores siguieron con una segunda declaración conjunta. Las acciones del Silvergate se desplomaron y en marzo de 2023 anunció su quiebra voluntaria. Por cierto, si hasta ahora te está gustando este vídeo, pulsa los botones de me gusta, suscripción y la campanita de notificación para ayudar a que otros lo encuentren. Este es el momento adecuado para hacer un pequeño paréntesis. Hoy tenemos que hablarte de la página de ofertas de CoinBureau. Allí encontrarás las mejores ofertas del sector de las criptomonedas. Para empezar, te proporcionamos bonificaciones de hasta $40,000 en algunos de los mejores exchanges. Y eso no es todo. También puedes conseguir descuentos en monederos hardware, bonos de registro y descuentos en comisiones de trading de hasta el 60%. Increíble. Para encontrar todas estas ofertas, date una vuelta por nuestra página web o sigue el enlace que dejaremos en la descripción. Ahora es cuando la situación se pone realmente fascinante. Como explica Nick, la decisión del Silvergate de declararse en quiebra voluntariamente fue extraña. Normalmente los bancos en quiebra se declaran en suspensión de pagos, tras lo cual intervienen los reguladores, normalmente la FDIC, antes de ser vendidos a bancos más grandes. Entonces, ¿por qué tomó la decisión de declararse en quiebra? ¿Y si hay algo más en esta historia? Como pregunta Nick, citamos, ¿y si hay otra versión de los hechos en la que el Silvergate fue víctima de FTX y no cómplice de sus crímenes? Más concretamente, ¿y si el Silvergate fue asesinado intencionadamente por la administración Biden? ¿Podrían haber sido los acuerdos del Silvergate con los reguladores una tapadera para la operación Chokepoint 2.0? Y lo peor de todo, ¿contribuyó esta presión a la crisis bancaria de 2023? Pues bien, tras sopesar los hechos y hablar con varios insiders, Nick cree que bien podría ser así. A principios de 2023, Nick empezó a hablar con personas de los bancos Silvergate, Signature, Silicon Valley y First Republic. Todos ellos informaron de una intensa presión por parte de los reguladores. Debido a esta presión, muchos bancos pro criptomonedas simplemente dejaron de prestar servicios a las empresas del sector. Aquí es donde Nick establece comparaciones con la operación Chokepoint original de la era Obama, de ahí Chokepoint 2.0. Y hay que decir que Chokepoint 2.0 resultó eficaz. Justo un día después de que el Silvergate anunciara su declaración de quiebra voluntaria, se hundió el Silicon Valley Bank. Poco después, el Signature Bank entró en suspensión de pagos a pesar de que un miembro del Consejo de Administración protestó diciendo que era solvente y que la medida tenía motivaciones políticas. Nick también habló con los insiders, de quienes supo que el Silvergate se vio obligado a cerrar debido a un secreto límite del 15% en los depósitos de criptomonedas. Lo peor es que este límite de depósito ni siquiera estaba por escrito, sino que se impuso verbalmente, lo que significa que no hay rastro en papel. ¡Qué conveniente! Pero, ¿por qué cumplirla si esta política solo se emitió verbalmente? Pues bien, un insider dice que los reguladores pueden cerrar un banco por casi cualquier cosa, así que cuando hablan los bancos se ven obligados a escuchar. Además, la FDIC se negó a permitir que el Signature vendiera sus $4,000 millones en depósitos vinculados a las criptomonedas. Y en lugar de permitir que estos fueran adquiridos junto con la empresa por Flagstar Bank, el Signature se vio obligado a devolverlos a los clientes. Estas amenazas de los reguladores fueron, en esencia, un ataque indirecto a la industria de las criptomonedas. No es casualidad que esta medida destruyera 2 de los mayores bancos pro criptomonedas de los Estados Unidos. Lo que es una locura es que el Silvergate juró guardar el secreto
porque ciertos detalles se etiquetaron como información de supervisión confidencial o CSI. Normalmente, la CSI está diseñada para proteger a los bancos de filtraciones de información sensible, pero en este caso se utilizó como arma contra ellos. Lo preocupante es la fuente de esta política, que se cree que fue Bharat Ramamurthy. Como referencia, Ramamurthy era el vicepresidente del Consejo Económico Nacional de Biden en aquel momento y anteriormente fue el director de política económica de la campaña presidencial de Elizabeth Warren en 2020. Hoy, Bharat es asesor de la campaña de Kamala Harris, así que si no estás seguro de lo que podría significar para las criptomonedas un gobierno de Harris, este dato te da una pista. Alerta de spoiler, no es nada bueno. De todos modos, en la declaración de quiebra del Silvergate se pueden encontrar más pruebas que sugieren que la operación Chokepoint 2.0 estaba en pleno efecto. El motivo es que su directora administrativa, Elaine Hetrick, explicó que aunque el Silvergate estaba luchando contra la caída de las criptomonedas y la subida de los tipos de interés, seguía siendo solvente. Según Elaine, los verdaderos problemas vinieron del escrutinio regulatorio de su modelo de negocio. Esto es significativo porque implica que el Silvergate probablemente habría sobrevivido si no hubiera sido presionado por los reguladores. Esto obligó al Silvergate a alejarse de los clientes del sector de las criptomonedas, su mayor base de clientes. Ahora bien, como señala Nick, Elaine está legalmente limitada en lo que se refiere a la información que puede revelar, pero su versión de los hechos contradice la historia oficial esbozada por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, o GAO, que no menciona ni una sola vez las presiones regulatorias. Esto es una prueba más de que la operación Chokepoint 2.0 fue una iniciativa dirigida por el gobierno, mantenida en secreto para proteger la reputación de la administración Biden. En la siguiente parte del artículo, Nick destaca lo extraño que fue que el Silvergate se declarara en quiebra voluntaria. Explica que investigó más a fondo y llegó a la conclusión de que solo había ocurrido unas pocas veces durante los últimos 30 años. En opinión de Nick, esto es una prueba más de que la caída del Silvergate se debió a los reguladores y no al pánico bancario que sufrió poco antes de su hundimiento. De hecho, el Silvergate no solo había sobrevivido al pánico bancario, sino que sus depósitos entre el tercer y el cuarto trimestre de 2022 aumentaron. En otras palabras, la situación se estaba recuperando de forma adecuada. No obstante, fue el mencionado tope de depósito del 15% lo que acabó matando al Silvergate. En esencia, el motivo fue que inutilizó la red Zen del Silvergate porque no podían mantener las cuentas de las empresas de criptomonedas que realizaban transacciones en la red. A su vez, esto redujo significativamente los flujos de ingresos del Silvergate hasta el punto de que seguir apoyando a las empresas del sector de las criptomonedas ya no era viable desde el punto de vista financiero. Al parecer, el equipo directivo del Silvergate buscó varias formas de mantener el banco en funcionamiento, pero sencillamente no fue posible. Así que tomaron la difícil decisión de cerrar el banco de forma controlada para que sus depositantes no se vieran afectados en absoluto, lo cual consiguieron. Nick explica que no sabemos qué habría ocurrido si se hubiera permitido al Silvergate continuar sin el límite del 15% sobre los depósitos relacionados con las criptomonedas. Pero sí sabemos que a partir de finales de 2023, las criptomonedas de gran capitalización, en concreto el BTC, repuntaron y esto se reflejó en los balances de las empresas del sector de todo el mundo. Y según Nick, un insider dijo que, citamos, si no se hubiera impuesto el límite del 15%, el Silvergate estaría prosperando ahora mismo. Teniendo en cuenta lo que hemos sabido hasta ahora, lo más probable es que hubiera sido así, pero suponemos que nunca lo sabremos. En la siguiente parte del artículo, Nick explica que en enero de 2023 había 3 grandes bancos al servicio de las criptomonedas: Silvergate, Signature y el Banco Comercial Metropolitano. También estaba el Silicon Valley Bank, con un único cliente importante del sector, Circle, el emisor del USDC. En abril, los 4 bancos se habían hundido, dejando un vacío que otros bancos dudaron en llenar por miedo a una reacción regulatoria. No obstante, 2 bancos intentaron llenar ese vacío, el Customers Bank y el Cross River Bank.
Y he aquí que ambos fueron sancionados por los reguladores. El Cross River Bank recibió una orden de consentimiento en mayo de 2023 y aunque no mencionaba las criptomonedas per se, el momento es sospechoso. El Customer Bank, por su parte, fue objeto de una acción de cumplimiento por parte del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia en agosto de este año, alegando problemas de gestión de riesgos y de medidas contra el blanqueo de capitales. En el primer caso, tal vez fuera una advertencia para todos los bancos que se planteen prestar servicios al sector de las criptomonedas. En el segundo caso, fue un ataque más directo a las criptomonedas porque el Customers Bank también tenía su propio negocio de liquidación instantánea que funcionaba 24/7 como la Zen del Silvergate o la Signet del Signature. Pero, ¿por qué se preocupan tanto los reguladores por un servicio de liquidación 24/7? Pues bien, la respuesta parece ser FedNow. Como referencia, FedNow es un servicio de pago instantáneo 24/7 que se lanzó en julio de 2023 y, como habrás adivinado, está respaldado por la Reserva Federal. Por tanto, otros servicios 24/7 podrían considerarse competidores. Estas restricciones dificultan convenientemente que las empresas del sector encuentren un banco pro criptomonedas y los que están dispuestos a aceptarlas son lentos, caros y solo ofrecen servicios básicos de gestión de efectivo, lo que en esencia les impide trabajar las 24 horas del día junto con el resto del mercado de las criptomonedas. Por tanto, los usuarios se verán obligados a encontrar una alternativa más adecuada y FedNow será la opción más obvia. Si necesitas más pruebas, ten en cuenta que la FDIC ha ampliado la operación Chokepoint 2.0 más allá de las criptomonedas y ahora ha empezado a apuntar también a las startups de la fintech. Incluso están utilizando las mismas tácticas. En lugar de crear en colaboración un marco regulatorio justo, los reguladores están aplicando normas arbitrarias, a veces verbales, que no dejan a los bancos más opción que cumplir. En la siguiente parte del artículo, Nick examina las penalizaciones que el Silvergate tuvo que pagar, entre ellas una multa de $20 millones y una orden de consentimiento del Departamento de Protección e Innovación Financiera de California, o CADFPI. También se impuso una multa de $43 millones a la Reserva Federal y otra de $50 millones a la SEC, aunque por esta última Silvergate ya había pagado $63 millones, por lo que no se trataba de un cargo adicional. A pesar de estas multas, Silvergate seguía teniendo más de $100 millones en su balance, lo que significa que no estaba al borde del hundimiento. Lo que es una locura es que ninguna de estas multas fuera impuesta por algo ilegal. El caso de la SEC se basaba en que Alan Lane, CEO de Silvergate, hizo algunas declaraciones engañosas sobre los programas de cumplimiento de la ley de secreto bancario y de lucha contra el blanqueo de capitales del Silvergate. Esto significa que las infundadas afirmaciones de Elizabeth Warren de conspirar con FTX quedaron desacreditadas. Nick señala que en casi todas las auditorías bancarias se encuentra algo que requiere atención. También señala que no se espera que los bancos identifiquen a todos los delincuentes, aunque los dirigentes del Silvergate le dijeron que lamentaban no haber detectado el comportamiento poco limpio de FTX, pero ¿quién no lo lamenta? Un ejecutivo del Silvergate llegó a decir, citamos, "En retrospectiva, creo que podríamos haber reconstruido esto y haberlo averiguado, pero esto no es un fallo legal y no estamos obligados a descubrirlo todo". En particular, la SEC no pudo encontrar nada que demostrara que el Silvergate tuviera algo que ver con la actividad fraudulenta de FTX, y en la investigación de FTX, el Silvergate figuraba como víctima, no como conspirador. De hecho, los ejecutivos del Silvergate consideraron que el caso de la SEC era una extralimitación, exagerando los problemas menores señalados por la Reserva Federal. Esto es extraño, teniendo en cuenta que la SEC nunca reclamó multas por sus esfuerzos. Mientras tanto, el acuerdo de la Reserva Federal se basó en la falta de supervisión de las transacciones internas en la red Zen del Silvergate y no en nada ilegal. De hecho, la única razón por la que demandaron fue porque el sistema de supervisión de la red Zen pasó por una actualización y tuvo una interrupción. ¿A qué actualizaron? ¿A Solana? Está bien, tranquilos los titulares de Sol, solo estamos bromeando.
Y para los que se lo pregunten, el acuerdo del DFPI de California fue más o menos el mismo que el de la Reserva Federal, así que tampoco hay nada importante. Entonces, ¿por qué 3 reguladores distintos decidieron demandar al Silvergate a pesar de que ya había declarado la quiebra voluntaria y había indemnizado a los depositantes? La respuesta parece ser la búsqueda de un chivo expiatorio. Verás, independientemente de quien tuviera realmente la culpa, el mero hecho de que el Silvergate tuviera que pagar multas enormes haría parecer al público en general que debía ser culpable. Para el ojo inexperto, todo se debió a la mala gestión del Silvergate y no a presiones regulatorias. En la sección final del artículo, Nick explora la relación entre la senadora Elizabeth Warren y el vendedor en corto Mark Cohodes. ¿Recuerdas que mencionamos que Warren escribió 2 cartas furiosas? Pues bien, estas siguieron a una serie de acusaciones extremas de Cohodes. Cuando decimos extremas, queremos decir extremas. Mark acusó al Silvergate, así como a su otro objetivo favorito, el Signature, de ser escenarios del crimen cotizados en bolsa que acogen a terroristas, narcotraficantes y traficantes de seres humanos. También ha dicho que Alan Lane debe estar en la cárcel. Obviamente ninguna de estas afirmaciones se basa en prueba alguna. Mark es un tipo con clase. En su primera carta, Warren acusaba al Silvergate de no haber tomado las riendas del hundimiento de FTX, de tener un programa contra el blanqueo de capitales ineficaz y de no informar de actividades sospechosas a la red de vigilancia de crímenes financieros o FinCEN. Descontenta con la respuesta del Silvergate, Warren escribió una segunda carta furiosa, esta vez presionando al Federal Home Loans Bank o FHLB. En ese momento, el FHLB era la última esperanza de liquidez del Silvergate, pero cedió a la presión y rechazó la renovación de la línea de crédito mensual del Silvergate. Esto acabó esencialmente con su liquidez, lo que según Nick fue probablemente la gota que colmó el vaso. Lo descabellado es que Warren actuó después de que Cohodes se pusiera en contacto directamente con su oficina con un paquete de diapositivas titulado Introducción al Silvergate. Cohodes también se ha jactado de ser el inspirador de las cartas de Warren e incluso la ha apoyado en su campaña presidencial de 2020. Tampoco es el primer rodeo de Cohodes. De hecho, ha enviado notas a la Reserva Federal, la SEC y la FDIC con acusaciones contra el Silvergate y el Signature. Nick sostiene que Warren, a sabiendas o no, alimentó la misión de venta al descubierto de Cohodes que creó el miedo que desencadenó el pánico bancario sobre el Silvergate. Este miedo fue contagioso y acabó extendiéndose a otros bancos. Esto desencadenó la crisis bancaria de 2023, la peor desde la gran crisis financiera de 2008. Piénsalo. Y así llegamos al final del artículo de Nick. Te recordamos que encontrarás un enlace al artículo completo en la descripción y que merece la pena leerlo. Ahora bien, está claro que el Silvergate era un objetivo que servía como representante del resto de la industria de las criptomonedas. También es justo decir que el Silvergate no fue cómplice de los delitos de FTX, fue víctima de unas medidas represivas regulatorias destinadas a eliminar la competencia del nuevo sistema de pagos FedNow. ¿Significa esto que el Silvergate estaba impoluto? En absoluto. Debería haber contado con medidas contra el blanqueo de capitales más estrictas para evitar estos problemas. Pero como dice Nick, el Silvergate fue una víctima imperfecta, pero una víctima al fin y al cabo. La única queja que tenemos sobre este artículo es que Nick se refiere a menudo a personas con las que ha hablado directamente y muchas de ellas se mantienen en el anonimato. Esto significa que no se dan muchas fuentes creíbles, así que por ahora no tenemos todas las pruebas concretas que necesitamos para formarnos una conclusión definitiva. Como regla general, si la información no está disponible públicamente, puede ser falsa. Precisamente por eso, en Coinburo solo basamos los vídeos en información que pueda verificarse públicamente. Dicho esto, el fiasco de FTX es muy controvertido, por lo que es de suponer que Nick no habría arriesgado su reputación por un poco de sensacionalismo. Y para ser justos, no se puede revelar mucho legalmente. Pero aunque no conocemos todos los detalles, esto subraya lo que podría significar para el futuro de las criptomonedas si los demócratas ganan las elecciones.
Por cierto, no estamos siendo partidistas, es simplemente un comentario sacado a partir de las conclusiones de hoy. Elizabeth Warren es la versión en el ámbito de las criptomonedas de Cruella de Vil y el papel de Barack Ramamurti sugiere que la operación Chokepoint 2.0 podría persistir sin intervención. Sin un cambio en el cargo, es poco probable que esto ocurra pronto. Si quieres saber más sobre cómo podría ser el futuro de las criptomonedas tras las elecciones del mes que viene, puedes ver nuestro video al respecto, cuyo enlace se encuentra en la descripción. Y hasta aquí el video de hoy. Como siempre, nos gustaría saber lo que piensas al respecto. ¿Fue culpa del Silvergate? ¿Fue una víctima más de la desaparición de FTX? ¿O fueron los reguladores de los Estados Unidos los que acabaron con él? Háznoslo saber en los comentarios. Si te ha gustado el video, ya sabes lo que tienes que hacer. Pulsa los botones de me gusta y suscripción y a sonar la campanita de notificación. Si conoces a una persona a la que le gustaría este contenido, tómate un segundo para compartirlo con ella. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en un par de días. Chao, chao.